Bueno, pues bienvenidas a mis 11:30. Gracias por estar aquí. Yo sé que un domingo por la mañana esto es difícil y sobre todo cuando se avecina hora y media de chapa. Voy a intentar que sea lo más ligero posible, ¿vale? Antes que nada, para los que no me conozcáis, que no tenéis por qué, me voy a presentar, os voy a contar un poco por qué quizá soy la persona indicada para impartir este curso. Yo me llamo Sara Cano, soy autora de literatura infantil y juvenil y creo que menos el pino con las pestañas he hecho todo lo que se puede hacer en el mundo editorial concerniente a los libros. Yo empecé a trabajar en el mundo editorial hace unos 15 años más o menos, como editora de mesa en una editorial independiente de literatura infantil y juvenil y libro de texto. Después me fui a vivir a Chile, estuve trabajando para el Ministerio de Educación en Chile durante 4 años y allí coordinaba el programa de lecturas obligatorias y el área de lengua y comunicación en Chile funciona el sistema público, que es bastante precario, funciona por licitaciones. Entonces todos los centros públicos reciben los libros de manera gratuita por parte del Estado. Entonces todas las editoriales participan en una especie de concurso y yo me encargaba de coordinar las lecturas graduadas por edades, ¿no? Por cursos lectivos, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto de primaria, quinto y sexto de primaria, hasta sexto de primaria. Durante 4 años estuve trabajando en esto y además monté mi propia empresa de servicios editoriales, en la que ofrecía servicios de corrección de estilo, de corrección ortotipográfica, de asesoría literaria, hacía informes de lectura, también soy traductora, entonces traducía del inglés, del francés, del italiano al castellano. Bueno, pues estaba haciendo y escribía mi propia obra. Yo soy autora de 13 libros, de 13 libros para entre 8 y 12 años, más o menos. Divididos en 3 series, una es La Guerra de Sexto A, otro es Jurásico Total, y todos estos están publicados por Alfaguara Infantil y Juvenil. Y tengo otros 2 libros publicados con EDB, que se llaman Presidenta por sorpresa y Desobediente de repente, y pertenecen a un mismo universo de libros que hablan sobre política para niños de una manera un poco desenfadada. Ya está, esto no es por tirar mis pistas, un poco para que sepáis que más o menos sé de lo que me hablo, porque llevo mucho tiempo trabajando en ello. Yo ahora trabajo en la división de literatura infantil y juvenil de Penguin Random House como editora que contrata títulos. Además, imparto este mismo curso que os estoy dando a vosotras, algo parecido, en una escuela online que pertenece a Penguin, que se llama Coursera. Entonces, bueno, esto es una sesión informativa que suelo hacer para los que luego se quieran apuntar al curso. Con esto no os estoy pidiendo que os apuntéis al curso, simplemente para que sepáis un poco de dónde viene el background del temario. Vale, antes de nada, antes de empezar a contaros pues, un poco la literatura infantil y juvenil, o cómo yo la concibo, más que porque aquí no vamos a hacer teoría, yo no soy un academicista en absoluto, soy fundamentalmente práctica. Quería que, para los que no estéis familiarizados con ello, quería hablar de los tipos de publicación. ¿Estáis familiarizados con ellos? Igual lo hacemos de una manera un poco más dinámica y es más, no sé, nos hace más ameno a todos. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre publicación tradicional y publicación y autopublicación? Sí, ¿no? Vale, porque las dos, hay una falsa concepción en torno a la autopublicación que parece que prescinde del proceso editorial. Yo creo que una autopublicación que prescinde del proceso editorial, como voy a explicar ahora, es una mala autopublicación. Al final, la publicación tradicional con una editorial o la autopublicación, y lo único que difiere es el canal de venta. Pero hay muchas veces que en aras, o sea, simplemente por desconocer un poco cuál es el proceso, hay ciertas autopublicaciones que se saltan partes del proceso y que es como muy evidente. Y un proceso editorial implica varios pasos que son idénticos en cualquiera de los dos caminos. Entonces, si estáis interesadas en publicar literatura infantil o cualquier tipo de literatura, que sepáis que si una editorial se hace cargo de vuestro manuscrito, tendría que pasar por todos estos procesos, y si sois vosotras las que os encargáis de este proceso, o sea, del proceso de publicación, también debería pasar por ello. En un primer lugar, el manuscrito debe pasar por una corrección de argumento. Esto en terminología del mundo del premio editorial se llama editing. Y un editing no lo puede hacer el propio autor. Y esto lo conoceréis seguramente de una manera un poco más mundana como los lectores beta.
el lector beta en una editorial, por lo general es el editor o la editora, y si te vas a autopublicar es quien tú te consigas, que tiene que ser una persona de tu confianza y que en cuyo criterio confíes a la hora de darte argumentos de peso que vayan a modificar el argumento de tu obra o que vayan a validar las decisiones que tú has tomado a la hora de escribirla. Porque un autor lleva tanto tiempo seguramente con la historia en la cabeza y se ha ido a vivir a ella para escribirla que habrá muchos problemas que sea incapaz de identificar. Entonces, la lectura editorial, la lectura beta y el proceso de editing es imposible de vivir. Cuando alguien no quiere que lo lean y la novela va directamente a... Bueno, esto pasa también en la lectura editorial, ¿no? Hay lectores que son un poco soberbios y dicen, a mí no me vas a tocar nada, o voy a hacer caso omiso de tus comentarios. En mi humilde opinión, esto es un error, pero bueno, habrá gente que lo... Hay gente que se siente... Es un momento bastante difícil, porque cuando das tu opinión como editor, o como... Hay que ser como muy cuidadoso. Cuando das tu opinión como editor o como lector beta, estás atacando o estás criticando, aunque sea de la manera más constructiva posible, algo que es muy íntimo de un creador. Entonces, por lo general, pues hay que, como si estáis, entiendo que estáis asistiendo a esta charla como escritoras, hay que entender que ningún editor o ningún lector beta quieren lo peor para tu manuscrito. Por lo general, todos los comentarios, a no ser que hayáis dado por una mala persona, que también las hay, pero por lo general, estos comentarios hay que recibirlos, reposarlos, porque seguramente te sienten mal de primera, es lo más natural, y después asimilarlos e incorporarlos a la novela, porque muy probablemente tengan razón. No siempre tenemos razón los editores, pero yo siempre digo que a veces da un poco la sensación de que los editores y los autores trabajan no en conjunto, sino en contra. No trabajan con, sino trabajan en contra, y esto es un error. Un editor quiere lo mejor para el manuscrito y quiere lo mejor para el autor, porque al final esto tiene una finalidad comercial. O sea, quiere que sea el mejor libro posible, el libro que mejor se vaya a vender. Entonces, bueno, pues si alguna vez recibís comentarios, ya sea de un lector beta que vosotros hayáis contactado o de un editor que se haya interesado por vuestro manuscrito, sé que es un momento duro, es un momento difícil, pero hay que saber encajarlo como lo que es, como una crítica constructiva, que se supone que es lo que debería ser. Pasada esta primera corrección, incorporados los cambios, se pasa a un proceso de corrección más mundano, que es la corrección de estilo. La corrección de estilo no va enfocada a modificar el estilo de los autores, pues que a veces también genera un poco de mi estilo es este, no me lo cambies. No va de eso la corrección de estilo. La corrección de estilo va de que el texto sea coherente en cuanto a tono y unificación de términos. Por ejemplo, no tiene mucho sentido que hayáis ambientado vuestra novela en el siglo XVIII y se están utilizando términos, por ejemplo, anacrónicos, ¿no? O que hay un personaje de 14 años que habla como si tuviera 60. ¿Vale? Una corrección de estilo podría ir enfocada a ese tipo de correcciones, pero también a pues, eliminar calcos, calcos de otros idiomas, modismos que estén mal, bueno, pues cualquier tipo de rata, hasta cosas que pueden parecer de perogrullo como una buena puntuación de diálogos, que no todo el mundo sabe puntuar bien los diálogos y poner bien las rayas de diálogo, ¿no? Entonces, una corrección de estilo va enfocada a que el manuscrito esté lo más limpio posible de cara a la maquetación. ¿Esto lo puede hacer el autor? Pues tampoco lo puede hacer. O no debería, por lo menos, porque de nuevo nos encontramos con algo tan manido por el autor o por la autora que ya no va a haber estos errores. Y estos cambios son, por lo general, mucho más fáciles de encajar que los cambios del editing, ¿no? O sea, esto vamos como con un nivel de agresión. Y el primer estadio de agresión sería el editing, el segundo estadio de agresión sería la corrección de estilo. Una vez el estilo está corregido, el libro se pasa a maquetar. Esto es una función que tiene más que ver con un diseñador o con un maquetista que directamente con los editores, pero bueno, hay editores pues, muy pequeñas que aunan todo este proceso en una sola persona, y una vez que el texto está maquetado se corrige una última vez, y esta corrección se llama corrección ortotipográfica, y es una corrección que va enfocada a limpiar el texto de erratas, de cualquier errata que pueda haber, y además a que la maqueta
sea legible. Y esto quiere decir, por ejemplo, pues que todas las páginas estén equilibradas en cuanto a líneas y caracteres, que los márgenes, por ejemplo, de las páginas, pues que no haya repeticiones, o que las particiones estén bien hechas, o que no haya líneas viudas y líneas huérfanas. ¿Sabéis lo que son las viudas y las huérfanas? Pues bueno, las líneas viudas y las huérfanas es cuando se queda una línea sola al principio o al comienzo de un párrafo. Perdón, al principio o al final de un párrafo. De principio y de comienzo son la misma cosa. Yo me hago siempre mucho lío, pero un poco de dislexia con estas cosas, de qué es una línea viuda y qué es una línea huérfana, pero hay una regla mnemotécnica que es muy útil. Es una persona viuda es una persona que se queda sola al final de su vida. Una línea viuda es una línea que se queda sola al final de un párrafo. Y una línea huérfana, y yo creo que de hecho viene de aquí la nomenclatura, una huérfana es una persona que se queda sola al principio de su vida, pues idéntico. Son cosas que no son como muy graves, pero que a nivel estético y a nivel de facilitar la lectura son importantes o son criterios que se tienen en cuenta a la hora de marcar un libro. Encontraréis libros autopublicados, bueno, libros publicados por editoriales también, cada editorial que hace cada barra basada, pero bueno, es como más frecuente a veces en la autopublicación, precisamente porque se desconoce este proceso, encontrar libros con maquetas que son ilegibles, de puro feas. O por ejemplo, bueno, pues también tener en cuenta que todas las tipografías sean coherentes, ¿no? Todo este tipo de cosas son importantes, y el corrector ortotipográfico será el que las tenga en cuenta a la hora de hacer esta corrección. Y con esto termina el proceso, y como veis son cosas que no le pueden faltar a ningún libro. Por eso digo que a veces el proceso de autopublicación, que para mí es validísimo, quiero decir, aunque yo trabaje dentro de la industria editorial y en el seno de un gran grupo, me parece que la autopublicación es una opción muy válida para quien quiera optar por ella, pero siempre y cuando se tengan en cuenta todos estos pasos. Si nos saltamos a alguno, el libro se va a quedar cojo de alguna manera. Esto vale para la literatura infantil y vale para cualquier cosa, o sea, simplemente para que sepáis cómo funciona, básicamente. Luego hay una parte del proceso editorial que muchas veces no se incluye porque no está dentro de lo que es el trabajo con el texto, pero que también es importante y que esto es simplemente como una pasada rápida. La distribución y el marketing. Cuando te autopublicas, todo eso depende de ti. Y es un trabajo que desgasta muchísimo a la hora de defender tu obra, ¿no? O sea, yo quizá porque soy un poco mayor y no estoy como muy bien metida en redes sociales, pero defiendo que el escritor se tiene que dedicar a escribir, o sea, que sus energías deben ir enfocadas a la creación literaria y no invertir creatividad en ser su propio agente de marketing. Esto primero porque el autobombo es raro, es una cosa difícil de hacer sin que te toque mucho el coco y te vuelvas un poco turiruri. Y segundo porque no todo el mundo se siente cómodo con ello. Y ahora parece que hay una especie como de imposición de que si no estás en redes o si no te sabes hacer tú tu propio marketing, bueno, no sé, esto es un debate que si queréis lo hablamos luego, pero yo honestamente, si opto o soy más defensora quizá de la edición tradicional, es precisamente porque todo este trabajo el autor no lo tiene que hacer. Hay muchos autores que incluso trabajando con editoriales tradicionales lo hacen de la misma manera, pero no es algo que se presuponga que tiene, o sea, hay equipos destinados específicamente a este trabajo. Y a mí me parece que bendito sea, quiero decir, ese es el trabajo de la gente que hace marketing y comunicación y no debería ser, y esto es una opinión yo digo totalmente personal, el del autor. Vivimos en un mundo en el que cada vez tú tienes que ser tu propio agente de marketing. Bueno, tened en cuenta que si optáis en algún momento por la autopublicación, pues esto es impepinable. O sea, los agentes de marketing y comunicación, a no ser que por lo que sea esto se externalice en una empresa, sois vosotros. Bueno, después hables ese debate, porque tengo que disentir bastante de lo que acabas de decir. Aquí tienes dos cosas de Pingo y cuando House y las que nunca nos han hecho publicidad. Bueno, claro. Por supuesto, sí, esto también. No hubo ni una nota de prensa. Esto pasa también, quiero decir, dependiendo de lo grande o lo pequeña que sea la editorial con la que publicas. Yo tengo publicado con Penguin, con Planeta, con Harper Collins. Sí, pero sí.
estoy esperando por él. Entonces, era lo que se estaba diciendo, que cada vez se presupone más incluso dentro de las propias editoriales, pero es cierto que... Las editoriales te animan a que... Lo sé, o sea, de verdad que lo conozco, pero cuentas con cierto apoyo, aunque a veces no se ve. Cuentas con cierto, pero existe un departamento, a lo que me refiero es que existe un departamento, que funciona mejor o funciona peor, porque ya es una cosa. Pero, no, entiendo perfectamente lo que quieres decir, ¿eh? Y esto es lo que, un poco lo que quería deciros, que tradicionalmente esto es algo que no dependía de los autores y cada vez se delega más, porque bueno, pues al final hay una corriente que es del marketing que se presupone que tú eres tu mejor vendedor, ¿no? Que quién mejor va a conocerte. Yo no estoy de acuerdo con esta política, pero esto ya os digo que es una cosa... Creo que lo que hay es una corriente de ahorrar costes en la editorial, empezando por el departamento de marketing. Bueno, creo que es más que ahorrar costes, es calibrar las inversiones. Y esto es triste decirlo, pero entonces, dependiendo de la inversión que hagan en marketing en ti, tú entiendes cómo le apuestas tu libro, ¿no? Para la editorial también. O sea bueno, esto es así y no lo he inventado yo, pero no debería, según mi opinión o como yo percibo el proceso, no debería ser así. Yo creo que yo trabajo en este departamento, entonces... Pero bueno, era simplemente para que tengáis en cuenta que en el caso de optar por la autoedición, no hay nadie más que ha quien echarle la culpa de no se está publicitando mi libro. Vale, también quería hablaros ahora ya específicamente de la literatura infantil y juvenil como fenómeno. Es se maldenomina género, pero no lo es simplemente literatura destinada a un grupo de edad en el que caben todos los géneros posibles. Hay, dentro de la literatura infantil y juvenil hay poesía, hay cómic, hay terror, hay humor, hay romance, hay histórica, hay de todo, hay no ficción. Por eso, a mí nunca me ha gustado denominarlo género, porque no lo es simplemente una concepción, o sea, es una literatura que además, dentro de todo lo que se considera literatura juvenil, que abarca de los 0 a los más 12 años, entre sí no tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver la escritura para niños de 0 a 3 o de 3 a 6 que de 6 a 9 que de 9 a 12. Entonces, bueno, el enfoque de este taller es contaros un poco cuáles creo yo que son las características de los lectores y de los libros, porque la literatura infantil y juvenil, tradicionalmente es un género que estaba bastante denostado. Yo creo que por varias, esto de nuevo es una teoría personal, por dos motivos. Primero, porque se dedica a la infancia y ahora mismo vivimos en un mundo en el que la infancia, o se considera que los niños es un mundo muy adultocéntrico. A los niños no se los tiene en cuenta como, bueno, pues no sé, como se les considera como adultos del futuro, ¿no? Como proyectos de adultos y no se atiende a sus necesidades en tanto que personas completas en la edad en la que están. Entonces parece que todo lo que se hace para niños es como más sencillo o simplemente menos importante porque está destinado a una franja de la población que no consume. Yo entiendo que es por eso, básicamente, o sea, que no son productivos y entonces nos interesan un poco menos. Y por otro lado también tiene mucho que ver con que la literatura infantil y juvenil la producen mayoritariamente mujeres. Y creo que también tiene mucho que ver con la concepción histórica de qué son capaces de hacer las escritoras, ¿no? Se considera que es un género ñoño, yo voy a decir, no es un género, se considera una literatura ñoña, se considera una literatura fácil de hacer, se considera una literatura menor en general. Esto no solamente es mentira, ni es ñoña, ni es fácil de hacer, ni es más sencilla en general, ni es menor, es que además es súper rentable. Los pocos autores y autoras, voy a hacer una estimación que no tiene ningún tipo de base científica, pero si en España hay 100 personas que viven exclusivamente de sus derechos de autor, y me parecen muchas, no creo que haya 100, 45 son autores y autoras de infantil y juvenil. Y esto tiene que ver con que la producción por lo general es mucho mayor y a todo el mundo le interesa, aunque los niños no consuman, todos los niños tienen que ser lectores funcionales. Y a la lectura funcional, para poder desenvolverse en la vida,
Y a la lectura funcional se llega o se adquiere, esas capacidades lectoescritoras se adquieren a través de la lectura. Entonces, hay un momento de la vida en el que todos los padres, madres, docentes y tutores legales de la infancia están muy preocupados porque los niños lean. Les compran libros, se prescriben en los colegios y esto beneficia a los autores y a las autoras. Las ventas, por lo general, son mucho mayores. Cuando en una obra de ficción generalista para adultos vende 5.000 ejemplares, es un grandísimo éxito y eso es una cifra bastante normal de alcanzar en libros de literatura infantil y juvenil. Hay casos, o sea, por supuesto que estoy haciendo una generalización muy grande, pero es fácil alcanzar los 5.000 ejemplares vendidos y los cientos de miles de ejemplares vendidos. No os sonarán, pero los autores, muchos de los autores superventas en el panorama nacional son autores de literatura infantil y juvenil. Roberto Santiago, Los Futbolísimos, Pedro Mañas con Ana Cadabra. Estamos hablando de cientos de miles de ejemplares vendidos. Ana Punset con la serie de Las Zapatillas Rojas. Hemos tenido aquí estos días a Leticia Costas, que tiene bibliotecas con su nombre en Galicia. Y estamos hablando de una autora que escribe en gallego, que está traducida al castellano, pero que su lengua original y donde más vende es en la comunidad donde vive y para la que escribe. Bueno, tenemos fenómenos también de escritores que escriben para adultos que al dar el salto a la literatura infantil y juvenil conservan este fenómeno superventa. Por ejemplo, Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes, que coescriben la serie Amanda Black, están en los rangos de superventas, ¿no? Es mucho más fácil que un libro, y os estoy hablando como de Neil Gray, que es como mi bebé, mi debilidad, pero en juvenil, los grandes fenómenos literarios de las décadas, si lo pensáis, hay muy pocos para adultos. O sea, podemos estar hablando de Dan Brown y el Código Da Vinci, o los 50 sombras de Grey, o quizá de Joel Dicker, o de Ken Follett, pero cíclicamente hay fenómenos de literatura juvenil que venden millones de ejemplares. Ya no estamos hablando de cientos de miles. Estoy hablando de Crepúsculo, estoy hablando de Los Juegos del Hambre, estoy hablando de la serie Divergente, estoy hablando del fenómeno de Wattpad ahora mismo, por ejemplo. Cientos de miles de ejemplares porque los lectores adolescentes, y ahora veremos por qué, un poco más avanzado el taller, son absolutamente son los que generan el mayor fenómeno fan. Entonces, con eso yo quiero decir pues, que la literatura infantil y juvenil no solamente es una cosa tan válida como todas las demás, sino que además da más dinerito de la demás. Eso es ya lo que yo quería comentaros. Dando un poco de dinerito en general la literatura, tampoco nos vayamos a llamar a engañar. Vale. Bueno, pues esto era una generalización así un poquito de cómo es el proceso editorial y cómo es el panorama literario. Es un fenómeno, el de considerar la literatura infantil y juvenil como un fenómeno es relativamente reciente. Los libros o las historias, más que los libros, las historias para niños, niñas y jóvenes empiezan a destinarse a esa franja de edad, quizá a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, pues con los clásicos, ¿no? Los que conocemos todos, Perrault, los hermanos Grimm, Andersen, etcétera, etcétera. Pero no es hasta finales o mediados del siglo pasado cuando se empieza a especializar la profesión del escritor en torno a la literatura infantil y juvenil. O sea, que surgen autores y autoras que escriben específicamente, obras específicamente pensadas para los niños. Entonces decía que no es un género menor y que mucha gente lo considera como más sencillo precisamente porque entiende que los niños son poco complejos y que no estén desarrollados en realidad, o sea, que no estén desarrollados, que su personalidad no esté desarrollada no quiere decir que carezca de complejidad. Yo siempre pongo un ejemplo que me parece que es como lo más gráfico posible en cuanto a cómo debe concebir un autor o una autora de literatura infantil y juvenil la literatura, y me voy a las ilustraciones de los libros de Roald Dahl. Sabéis que los ilustra un ilustrador inglés también, que se llama Quentin Blake. Y si miráis, por ejemplo, veis Matilda por cualquier página, veréis que los adultos tienen unas posturas y unas figuras aberrantes. Son muy altos, están como deformados. Y esto tiene que ver con que está escrito, o sea, están dibujados desde el punto de vista de Matilda. Las ilustraciones están concebidas desde el punto de vista del niño. Cualquier libro bueno de literatura infantil y juvenil tiene que estar
concebido desde el punto de vista del niño. Esto consiste en que el autor o la autora no mira al niño de encima como si fuera un pequeño extraterrestre cuyas acciones no comprende o que le parecen absurdas, sino que baja a su altura y le mira a los ojos, intenta entender qué piensa, qué siente, qué le gusta y escribe desde ahí. Eso es lo que tiene que ser un buen autor o autora de literatura infantil juvenil, y una persona que escriba desde esa perspectiva creo que nunca le va a parecer menor el género, ¿no? Y creo que tener el género, de nuevo otra vez, esto que hacemos, ¿vale? La escritura para niños, nunca le va a parecer algo menor, porque otra cosa que yo digo y que repito insistentemente cuando doy este tipo de charlas es que cualquier autor de literatura, cualquier autor o autora de literatura infantil y juvenil podría sin ningún problema escribir para adultos, si no lo haces porque no quiere, en tanto que es adulto. Y entiende perfectamente cómo son los adultos porque vive ahí, pero no todos los adultos que escriben para adultos pueden escribir para niños, porque para eso este ejercicio requiere de un esfuerzo, que es primero considerar la infancia válida y válida per se, y segundo abandonar un poco tu poder de adulto, ¿no? Tu poder, el poder que ejerces o que podrías ejercer sobre la infancia. Eso, simplemente, ¿no? Creo que es como la columna vertebral y la máxima a la que se debe aferrar cualquier persona que pretenda hacer una obra de calidad para niños y niñas. No puede olvidar esta perspectiva. Precisamente por eso, a mí me parece que la literatura más difícil, y es un género en el que yo nunca me he adentrado como escritora, es la literatura para niños que no leen, que es, dentro de la LIF, se dividiría clásicamente, y esto creo que son más conceptos marketingianos que otra cosa, pero bueno, por lo general si veis una librería encontraréis estas secciones, o incluso si veis una librería especializada en infantil y juvenil, encontraréis infantil, middle-grade, que no es un término que no existe en castellano, pero que no se sabe muy bien, o sea, infantil es 0-6 años, ¿vale? Entonces, es toda la literatura que se concibe para niños y niñas que todavía no tienen las capacidades lectoescritoras, no han adquirido las capacidades lectoescritoras. Entre los 6 y los 12 años también se considera literatura infantil, pero por lo general ya están divididas en franjas de edad. Y las dos franjas de edad más clásicas son 6-9 y 9-12, porque las capacidades lectoescritoras de estas edades son muy diferentes. Y a partir de los 12 años se considera juvenil. El público generalista a veces piensa que los libros, no, pues cogerá un libro destinado a niños y niñas de 10 años y dirá, esto es un juvenil, cogerá un álbum ilustrado y, bueno, pero para que sepáis más o menos, y esa es un poco la diferenciación o la estratificación que yo he hecho para esta sesión. ¿Por qué es tan difícil esta franja de edad, la infantil? Sobre todo, en mi opinión, el 0-3. Y es porque la lectura en este momento no es solamente lectura, es un vehículo para, ya no solamente estás enseñando a leer, estás enseñando a hablar, o sea, es un vehículo para favorecer la oralidad y transmitir el amor por las historias. Y es muy difícil entender qué les pasa por la cabeza a los niños entre 0 y 3 años porque por lo general no se comunican todavía. Entonces, el objetivo primordial de la literatura para esta franja de edad muchas veces se considera que es pedagógico. Y a mí me parece que es un error, porque ninguna literatura debería ser pedagógica. La literatura en general, incluso para esta franja en la que hay libros para dormir, libros para entender las emociones, libros para... Bueno, no están mal, a mí me parece que son necesarios y que está bien que existan, pero el objetivo primordial sería contar una historia, no transmitir una enseñanza. Contar una historia para niños y niñas de entre 0 y 3 años, pues tiene que ser algo
que tenga que ver con su universo. Por eso, y yo además aquí suelo recurrir a ejemplos del audiovisual, Pocoyo es un éxito absoluto porque tiene una concepción perfecta. Los problemas de Pocoyo es que se ha caído en un charco, que no le gusta el brócoli, que se ha hecho una... O sea, que los fondos son sencillos, las historias son cosas que le podrían pasar a los protagonistas. Y aquí de nuevo estamos otra vez con la premisa de que la literatura infantil no es en absoluto, no dista en absoluto de la literatura para adultos, porque lo que buscan los lectores y las lectoras, que en este caso ni siquiera son lectores y lectoras, son espectadores de un intermediario que les cuenta una historia, lo que buscan es sentirse identificados con las historias que les están contando, ¿no? Entonces tenemos que buscar protagonistas, escenarios y tramas que sean adecuadas para esta edad. Otro grandísimo éxito para esta edad, pues el Pollo Pepe. Ya me hubiera gustado a mí escribir el Pollo Pepe. El Pollo Pepe es una historia que tiene 25 palabras y lleva 25 años vendiendo millones de ejemplares porque es perfecta. Hay un pollo que come y se hace grande. ¿Qué hacen los niños en esta edad? Pues comer y hacerse grandes. O sea, magnífica historia. Sí, 10 de 10 al autor del Pollo Pepe. ¿Qué os iba a contar más de este? Vale. ¿Cuáles deberían ser las características de los libros para la franja de edad entre los 0 y los 3 años? Hay que entender también que el libro en este estadio es un juguete. O sea, estamos familiarizando a los niños y a las niñas, a los futuros lectores, ahora mismo oyentes, con el formato, pero los libros son por lo general resistentes, el formato cartón es como el preferido, o incluso hay muchos libros que son pues de plástico para que se puedan incluso mojar, tienen texturas, hacen ruidos, a veces tienen olores. No, olores no, porque los bebés son muy sensibles, ¿no? Pero texturas, para que el libro en sí, lo que viene siendo este diseño perfecto que todavía no hemos sabido mejorar ni siquiera con el ebook, pues les vaya resultando familiar. Vale. Por lo general, todas las historias cumplen más o menos los siguientes parámetros. Tienen una estructura repetitiva, encadenada, rima o todas las anteriores. ¿Vale? Siempre están ilustrados a color, los colores son vivos y las imágenes son muy sencillas. Las historias están relacionadas con sus rutinas, el vocabulario suele estar acotado a la realidad de los lectores y los protagonistas son humanos o animales de su edad. ¿Es posible concebir una historia dentro de estas limitaciones? Una buena historia dentro de estas limitaciones, una historia que no se añoña, pues yo creo que es muy complejo. O sea, creo que de verdad cuentas con tienes como 4 piezas y combinarlas de una manera original es muy complejo, pero se hace. O sea, quiero decir, hay obras en la literatura universal que son buenísimas y que tienen una consideración, pues eso, yo haría el Pollo Pepe. Bueno, pues te animo a intentarlo, ¿vale? O sea, que no es tan fácil. Tú coges el Pollo Pepe y dices, joder, esto es sencillísimo, pues no hay más. Quiero decir, o sea, es el libro que se va vendiendo 25 años, será porque nadie ha atinado de esta misma manera, ¿no? Entonces, bueno, os quería dar algunos ejemplos también de autores que yo considero que son magistrales dentro de este género. Por ejemplo, está Eric Carr, que es, que falleció hace poco y es el autor de La pequeña oruga glotona, por ejemplo. Los libros de La pequeña oruga glotona, que estaban publicados por Cóquinos y ahora van a cambiar de editorial, pues es un insecto que intenta buscar un gusanito que intenta ampliar como su círculo de amistades, ¿no? Que también es una preocupación infantil como muy, muy importante. Luego está Pollo Pepe, que es de Nick Tenchfield, está publicado por SM. La temática escatológica también es un gran hit en esta época, porque estamos aprendiendo a controlar los esfínteres. Y para mí lo más bonito de esta franja de edad es la poesía que se hace para niños y niñas. Hay una colección de un maestro poeta, Antonio Rubio, que se llama De la cuna a la luna, está publicada por Calandraca. Son libros, pues no sé cuántos tiene la colección, pero
pero bueno, seguramente los conozcáis, Cocodrilo, Justo Luna, creo que se llama Luna, la Luna. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, porque tiene el Cocodrilo, que es un cuento acumulativo en el que se enseñan los colores. Todos los libros de esta colección tienen una poesía que ni siquiera es poesía per se, porque la rima no corresponde a los parámetros de lo que se consideraría canónico, pero están destinados a que los niños se familiaricen con la musicalidad de la palabra. Y de verdad que me parece que son libros de una sencillez apabullante y a la vez son perfectos porque yo no conozco todavía un niño o una niña que no se haya acercado a un libro de Antonio Rubio y no haya quedado enganchado en él y leen él otra vez y se los aprenden y se utilizan incluso como instrumento terapéutico en el tratamiento, pues, no sé, de niños que tienen problemas de TDA y son no verbales, ¿no? Pues se repiten hasta la saciedad. Una colección similar, por ejemplo, también sería la de La cereza, de Mar Venegas, que está publicada en Condel. Mar Venegas es una poeta valenciana que hace cosas maravillosas. Tiene un libro que se llama Las Anitas de la risa y de lo que habla es las anitas de la risa son las manos. Y es un papá o una mamá que le está haciendo cosquillas, ¿no?, a su bebé y hace una canción de esto. Margarita del Mazo también es una poetisa autora también de álbum ilustrado, la colección que tiene como para más pequeñitos se llama Miau de cartón y tiene libros como Los planetas o uno que se llama Puff, que es de tipos de pedos. De nuevo, el componente escatológico aquí pues es muy importante. Esto sería para la franja de 0 a 3 y en la franja de 3 a 6 ya hay una mayor capacidad de comprensión de una historia. Entonces, para esta edad, lo más común es el álbum ilustrado, que es un formato en el que la imagen y el texto se complementan. Yo creo que la gran diferencia entre los libros para bebés y los libros para niños que aún no leen en esta edad es seguramente la temática. La temática se complejiza. Y aquí ya sí que encontramos álbumes ilustrados en los que se puede hablar un poco casi de cualquier cosa. O sea, entre los 3 y los 6 años, si se lo explicas adecuadamente y entiendes cómo son o cómo piensan los niños y las niñas, les puedes hablar de la muerte, y hay un álbum ilustrado muy famoso que se llama El pato y la muerte de Wolf Elfrud. Les puedes hablar un poco de lo que quieras, les puedes hablar de la guerra, les puedes hablar de qué consiste, no sé, sí, las injusticias, por ejemplo, es un tema muy caliente porque ellos ya se enfrentan a la injusticia, ¿no? Pues me ha quitado no sé qué y no es justo, o siento que alguien, el tratamiento de las emociones también es un momento de la vida en el que estamos aprendiendo a digerirlas y a procesarlas, a veces con nulo resultado, que llegamos a la vida adulta sin saber muy bien cómo gestionarlas. Pero bueno, tenemos, y luego por supuesto, historias muchísimo más lúdicas. Mira, por ejemplo, se me acaba de ocurrir un ejemplo de un álbum que habla de un tema muy complejo, de un autor nacional que se llama Destronada. Destronada es de Pedro Mañas y está publicado por Canica Books. Las ilustraciones son de José Fragoso. Y bueno, yo soy muy fan de Pedro, además es un grandísimo amigo, no me llevo con visión ni nada por el estilo, pero me gusta hablar mucho de Pedro Mañas porque le tengo mucho aprecio, de verdad me parece que es uno de los mejores autores de literatura infantil y juvenil que hay ahora mismo en el panorama nacional. Destronada habla de la historia de una reina que se hace pis y tiene que bajar por un castillo, y a lo largo de la historia, sin dar ningún tipo de sesgo ideológico ni nada por el estilo, Pedro nos cuenta cómo al final todos hacemos pis. Entonces, bueno, pues y de la manera, además es un cuento rimado, con una rima muy divertida, Pedro es un fantástico poeta. Y bueno, pues puedes tratar un tema tan complejo como las diferencias entre clases sociales para niños menores de 6 años que no saben leer, si lo sabes hacer bien. Por eso, de nuevo, y no me cansaré de repetirlo a lo largo de esta hora y media, porque voy a estar aquí calentando la cabeza, no es fácil hacer esto, es todo lo contrario, es muy complicado.
bueno, no sé, grandes clásicos, de los que vais a encontrar en cualquier biblioteca de infantil juvenil, en cualquier aula de preescolar. Elmer, La ovejita que vino a cenar, Los tres bandidos de Tom Linger, El brúfalo, el topo que quería saber qué se había hecho aquello en su cabeza, que no tenemos cacas. Dentro del panorama nacional tenemos los libros de Pedro, que además tiene una colección ahora que presenta los elementos naturales, entonces habla del sol, de la luna, del bosque, del mar, y todo rimado como si fueran niños, personifica el mar en la figura de un niño y bueno, pues lo hace a través de la poesía. Pero tenemos también a Begoña Oro, que es una magnífica, bueno, Begoña Oro es la persona más prolífica, la autora más prolífica de España, porque escribe para absolutamente todas las franjas de edad y en todas lo hace bien. Tiene un libro muy bonito para estos 3-6 años que se llama Cuentos bonitos para quedarse fritos, y luego tiene 3 que se llama Cuentos de perros y gatos para pasar el rato o algo así, que están publicados por Yascoa. Gracia Iglesias es una autora muy divertida, tiene uno de los mejores álbumes de terror publicados en España, que se llama Extraña Visita, y es un cuento acumulativo en el que un monstruo va apareciendo por partes. Es un monstruo feísimo. Y entonces primero aparecen los pies, llaman a la puerta y aparecen los pies, y luego aparecen las piernas, y luego aparecen la barriga. Y también es un éxito absolutamente asegurado, y es una cosa muy complicada porque piensas, esta truculencia, ¿no? este componente terrorífico no tendría por qué interesar, o todo lo contrario, podría aterrorizar, y yo no he visto a ningún niño traumado que no vaya a dormir por la noche por haberse leído el cuento de Gracia. ¿Qué más tenemos? Pues Mar Venegas tiene otro poemario para un poquito mayores que se llama La Bestia. También tenemos Camuñas, Margarita del Mazo, que os decía que escribe muy bien para bebés, también lo hace muy bien para la franja de edad entre 3 a 6. Camuñas es un grandísimo éxito. Bueno, está El monstruo de colores, que es el libro por excelencia de gestión emocional. Rocío Bonilla, que tiene un libro que se llama Mi amigo el extraterrestre, que también habla como de la diferencia a través de esta paradoja y la metáfora de un ente extraño que entra en una comunidad donde todos se conocen. Monstruo Rosa, Verga de Dios. Bueno, hay un montón de producción nacional excelente. A mí me parece que es una responsabilidad muy grande escribir bien para esta franja de edad, porque por lo general son libros que se recuerdan toda la vida, y seguramente que si vosotras pensáis en vuestra infancia, que os leían, os acordáis perfectamente de cuentos que os leían, que os marcaron, porque además hay una tendencia a la repetición insaciable. O sea, los niños y las niñas de esta edad todavía no tienen esta sensación como de saciedad, de vale, he visto una película así suficiente. No, ven una película de Disney, la ven en bucle, igualmente se leen un libro y se lo leen en bucle. Y esto, bueno, pues marca tus preferencias lectoras de cara a futuro. Por eso yo creo que es muy, muy complicado hacer buenas obras, y me parece que realmente los autores y las autoras que estén álbum ilustrado y más concretamente, como os decía antes, Pollos Pepes y hermanos de los Pollos Pepes son maestros del género y se merecen absolutamente todo mi respeto y admiración. Yo os digo, es una incursión que nunca he hecho y que me abruma un poco a pensar cómo se podría hacer bien. Pero bueno, os he dado unos otros ejemplos de obras que a mí me parecen que tienen una calidad excelente. A partir de los 6 años, por lo general, se empieza a leer de manera autónoma. En algunos países de Europa es incluso un poquito más tarde. Se considera, yo no soy pedagoga, pero creo que la teoría pedagógica dice que hasta los 7 años no tienes como el cerebro bien formadito para aprender a leer. Es el primer momento en el que los niños y las niñas abandonan ese mediador que es la persona que nos leía el cuento. Y esto añade una serie de dificultades a la producción literaria, que es que tenemos que escribir para que puedan hacerlo solos. Entre los 6 y los 9 años habrá niños de 6 que maldativamente estén mucho más avanzados y tengan que estén mucho más avanzados y puedan leer historias
para 9 años con facilidad, y habrá niños de 9 a los que los libros de 6 todavía se les hagan un poco bola. Cuando yo tengo encuentros con lectores y lectoras, les digo que no se preocupen. Quiero decir, esto tiene que ver un poco con los ciclos de la vida, ¿no? Que hay algunos que adquirimos ciertas capacidades más temprano y otros un poquito más tarde. Pero en general, más o menos, hasta que un niño o una niña no tiene 9 años, la lectura es una actividad que requiere un esfuerzo que para que conseguir que genere amor, hábito por las historias y por la lectura, y como autores lo tenemos que poner fácil. ¿Cómo se lo tenemos que poner fácil? Pues intentando que, para empezar, todas las historias para esta franja de edad, no sé, o sea, también todas, no sé, igual alguna no, pero se apoyan en imágenes. El peso de la ilustración ya no es tan grande como en el álbum ilustrado, pero sí que es importante como para descansar o como para tener esta especie de muleta de la palabra, tener un apoyo visual. Entonces casi todas las historias que se conciben para esta franja de edad están ilustradas, algunas ya ni siquiera son a todo color, muchas veces las ilustraciones son en blanco y negro o tienen solamente 2 colores. Estoy pensando por ejemplo en Isadora Moon, ¿no? Que son unos libros protagonizados por una vampirita que es, bueno, el personaje es mitad vampiro y mitad hada y son en blanco y rosa, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo son los niños a estas edades? Para esto es para entender los temas, ¿no? ¿Qué les interesa? La mayor parte de su vida transcurre en el cole. Empiezan a mostrarse un poquito más independientes de los padres y de la familia. Prestan más atención a sus amistades, o sea, empiezan a tener como grupos de amigos y al trabajo en equipo. Y un componente muy importante también es que empiezan a querer encajar y agradar precisamente por esta socialización que se hace, ¿no? Mayor fuera del ámbito familiar. Ya diferencian sin problema. Vamos a entender que son niños y que los adultos todavía nos cuesta a algunos. Diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Por lo general adaptado al sistema de creencias que los adultos les hayan inculcado y lo suelen aplicar a su vida diaria, ¿no? Entonces, o sea, un niño o una niña de esta edad ya sabe que hay ciertas cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, y también empiezan a mentir a esta edad. También empiezan a adquirir conciencia de la muerte y del concepto del futuro, en el que ya un poco empiezan a proyectarse. Y esto es importante porque toda la literatura infantil y juvenil es aspiracional, en el sentido de que es el único momento de tu vida en el que quieres ser más grande o mayor de lo que eres. Luego ya siempre quieres ser más joven o quedarte estancado de estas. Entonces es importante entender que, por ejemplo, las historias protagonizadas por animales ya no son tan frecuentes o ya no enganchan tanto con el público, porque ya no quieren ser, porque un bebé de 3 años se puede identificar con un osito, pero un niño de 6 se identifica más con uno de 9, o por lo menos esa es como su aspiración. Empiezan a pensar como por ejemplo en futuras profesiones, ¿no? Yo de mayor quiero ser astronauta, y comprenden también un poco el lugar que ocupan en el mundo, como niños, como cuál es su importancia, cuál es su relevancia. También empiezan a tener un ocio como más diversificado, pues tienen actividades extraescolares, aprenden idiomas, hacen deporte o empiezan a aprender algún instrumento, y tienen una atención suficiente como para consumir productos audiovisuales más complejos. Entonces hay mucha producción audiovisual destinada también a esta... Y ya la repetición, ¿no? Ya no se ve en una peli igual 127 veces, igual solamente la ven 15. A nivel cognitivo, cada vez son más rápidos a la hora de adquirir conocimientos, empiezan a descubrir mejor sus experiencias y sus sentimientos, o sea, son capaces de contarte ya qué les pasa o qué sienten, y también de regularse mejor. Y también empiezan un poco a abandonar el egocentrismo que caracteriza la etapa más de bebés y son más conscientes de los sentimientos y las repercusiones de sus acciones sobre el otro. La personalidad y la autoestima empiezan también a formarse en este momento, sobre todo precisamente por esto que mencionábamos, de que empiezan a interactuar más con el grupo, y también empiezan a configurar su sistema de valores. Entonces, todas estas características de los niños y las niñas de esta edad son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de concebir historias para ellos.
Como os decía, bueno, se da un poco como las características de cómo tienen que ser los libros, ¿no? Los libros siempre van ilustrados, el lenguaje debe ser asequible, no deberíamos utilizar mucho vocabulario desconocido, aunque no está mal, para que lo vayan interiorizando o que aprendan a diferir o sea, a inferir por el contexto ciertas palabras. Como os decía, lo que buscamos es que se enamoren de las historias. Por eso hay un capítulo del temario que yo le llamo cupidos de la lectura. Y para ser cupidos de la lectura lo que tienes que hacer es seducirles. Y para eso lo que tienes que hacer es ponerse un poco fácil, ¿no? Tienes que intentar que el lenguaje y las historias sean interesantes y sobre todo asequibles y que favorezcan esta autonomía que vemos que están adquiriendo como personas, ¿vale? Que es un momento de la vida en el que están empezando a hacer un montón de cosas por sí mismos por primera vez, entre otras, leer. Vale. Bueno, pues como os decía, bueno, aquí tengo un montón como de aspectos formales, por si alguno estáis como más interesados en el tema de la autopublicación, hago un repaso así como muy rápido. Los libros para niños y niñas de entre 6 y 9 años están pensados para que los lean solos y también para que los manejen solos, o sea que ya no es el formato este audio ilustrado que te sientas a su lado y pasas páginas, sino que son libros por lo general de tapa blanda o tapa dura, porque también son bastante desastres y quieres que duren más, pero bueno, pues un formato pequeño, adaptado a sus manos y por lo general duradero. Suelen tener, como decíamos, ilustraciones a color, por lo menos a un color. El cuerpo de letra suele ser bastante grande, un poquito mayor de los 12 puntos que manejamos pues cuando escribimos, o sea, esto está escrito a letra 12, ¿no? Pues un pelín mayor, el interlineado también, y aproximadamente tiene una extensión de entre 7 y 10.000 palabras. O sea, hay que concebir historias que no superen esa extensión. La narración suele ser en primera persona y en tiempo pasado. Normalmente narra siempre el mismo personaje a lo largo de todo el libro. Esto que estoy diciendo son normas que luego nos las podemos saltar sin ningún problema. Son como generalizaciones en torno a qué características tienen las historias para esta edad. Aunque si la historia base está protagonizada por una pandilla, pues a veces sí que cambia, ¿no? el punto de vista del personaje. Las frases son cortas, las construcciones gramaticales son sencillas y el vocabulario, como os decía antes, asequible a la edad del público, sin renunciar a términos más complejos, pero que tienen que estar explicados dentro de la historia o inferirse por el contexto. Los protagonistas suelen tener la edad de los lectores o un pelín mayores y si no son humanos, están humanizados. O sea, si es un topo, el topo que sabe sobre ello en su cabeza ya no nos vale, tienen que ser unos topos antropomórficos. Los géneros en los que se marcan las historias son cualquiera, o sea, tenemos fantasía, aventura, misterio, terror, realismo, costumbrismo, lo que queráis. Y las temáticas suelen estar relacionadas con los problemas cotidianos. Pues el colegio es el escenario por excelencia, las relaciones con amigos y familiares y los primeros conflictos de la infancia, pues yo qué sé, me he peleado con un amigo, me he peleado con mi hermano, la aceptación de los límites que te imponen tus padres, las primeras veces, el primer campamento, la primera granja escuela, la primera vez que vas al dentista, ese tipo de cosas, ¿no? Son como muy buenos conflictos de partida para idear historias para esta edad. El primer examen, la primera vez que haces un examen, por ejemplo. El humor es un elemento transversal en el tratamiento de prácticamente todas las temáticas y también suele estar bastante presente la enseñanza de valores. Géneros como tales, cómic, poesía, narrativa, no ficción. El cómic es un género que dentro de la literatura infantil juvenil, que yo os decía, ¿hasta cuándo tenemos esta laguna, no? Tengo todavía media hora, perdón. Vale, pero me queda la mitad de lo que quería decir. Voy un poco más allá. El cómic es como el hermano feo de todo lo que hemos estado contando, sobre todo en España, que no está como muy instaurado. Parece que hay muchos prescriptores de lectura, que en este caso son profesores, padres, madres y tutores legales, que no consideran que sea un género válido literario, porque mucha imagen, poco texto. Bueno, esta percepción se está perdiendo cada vez más y el cómic infantil está cada vez más en boga. Entonces, sobre todo para niños y niñas, como os decía antes, que tienen
dificultad en la maduración de este proceso, ¿no? que les cuesta más leer, que les está costando más aprender, el cómic es un vehículo excelente para introducirles en la lectura autónoma y sobre todo en el amor por las historias. Hay poesía, aunque es menos frecuente que la narrativa y la no ficción. Y bueno, en cuanto a no ficción, pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a todos estos libros que son rollo enciclopedia de o qué quieres saber sobre, ¿no? Es un momento de la vida en el que, como decíamos, el ocio se diversifica, empiezan a formar su personalidad, también empiezan como a formar, a despuntar sus intereses personales. Entonces, pues, a la niña que le gustan los volcanes, al niño que le gustan muchísimo los herbívoros, o a los que les gusta muchísimo cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos mucha narrativa de mucha no ficción destinada a esta franja de edad, en formato de enciclopedias, libros de curiosidades, incluso libros tópicos de cosas que pueden hacer. Vale, bueno, os voy a dar así una serie de nombres de autores que a mí me parecen que cualquier persona que quiera escribir para niños de esta edad debe haber leído, ¿vale? Pues Roald Dahl, por ejemplo, y si queréis una obra de referencia, Alfred. Los cuentos al revés, de Johnny Rodari. Bueno, este es un autor fetiche para mí, Otfried Preussler, que es el autor de La pequeña bruja o El pequeño fantasma o Avellanitos y el sombrero. Es un autor, creo que es austriaco. Sí. Es un autor austriaco que escribía en los años 80, igual contemporáneo de Roald Dahl, y bueno, pues entiende muy bien a los niños y las niñas de entre 6 y 9 años en las historias que hace. Otra obra que a mí me parece fundamental es Los Mummy, de Toby Johansson, magnificísima autora e ilustradora, que es una familia de troles. Conocéis a los Mummy, ¿no? ¿Sabéis quiénes son? Que conviven pues, en un bosque escandinavo, y la autora, si no la conocéis, si no conocéis su biografía, pues era una señora muy buena. Muy lesbiana, muy fantástica, la queremos mucho. Michael Ende tiene obra también publicada para entre 6 y 9 años, y Tom Mingere, que se le conoce sobre todo como albumista, porque era ilustrador y también escritor. Yo creo que su libro más famoso es Los Tres Ladrones. Tiene un libro muy bueno que se llama Autobiografía de un osito de peluche, que está escrito para esta, y que se salta todas las normas que os acabo de decir antes, que no ni siquiera es un animal, es un peluche que habla en primera persona, y dices, bueno, pues al final las normas están para saltárselas, pero creo que es importante tenerlas en cuenta. Entonces, probablemente Tom Mingere fue capaz de hacer una obra fantástica en cuanto a concepción, que no cumple ninguno de los parámetros que os he dicho antes, porque tenía muy asimilados estos parámetros. En clásicos nacionales, para mí, una de las mayores escritoras de todos los tiempos es Consuelo Armijo, que es una autora que está descatalogada en todas partes, pero seguramente la podéis encontrar en digital o en alguna biblioteca. Tiene libros como El Pampinoflas o Los Latautos, que son ejemplos magníficos de humor absurdo, que a mí es una cosa que me fascina y me vuelve loca. Entonces, para mí, Consuelo Armijo, grandísima referente. Pilar Mateos, bueno, Gloria Fuertes, por supuesto, toda su producción infantil, y internacionales contemporáneos me parecen absolutamente brillantes los libros de Doug Fickey, que es el autor de Capitán Calzoncillos y de Politán. No sé si sabéis de qué va Politán, pero defiende que esta idea es maravillosa, que es un policía y un perro, y su perro, policía, que tiene un accidente, y entonces al policía se le puede salvar el cuerpo y al perro se le puede salvar la cabeza. ¿Y qué hacen? Pues los poseemos. Y se convierte en un policía. O sea, esto es, decimos que esta idea no se le ha ocurrido a un niño de 6, 7, 8, 9 años. Maravilloso. Politán, superventas, millones de ejemplares vendidos. Capitán Calzoncillos, igual, es la historia de dos amigos que, hace por alcances así por detrás, la historia de dos amigos que se imaginan que el director de su escuela tiene un alter ego, que es un superhéroe que va a cantar. O sea, esto es maravilloso. Le da la Vicky, porque parece, y de nuevo aquí otra vez, me repito más que el ajo, pero qué tontería, ¿no? Qué libro tan estúpido, Politán o Carnoyan.
ya me gustaría que se me hubiera ocurrido esta historia. De hecho, si investigáis un poco la historia de los autores, el propio autor confiesa que esto fue una idea que se le ocurrió cuando tenía 8 años y que su director, en el que supongo que está basado el Capitán Calzoncillo, que decía como y nunca vas a llegar a nada y morirás de hambre bajo un puente, ¿no? Y ahora es millonario. Entonces hay una carta muy bonita en la que él le dice gracias por no animarme nunca y ahora pues te jodes básicamente, ¿no? No estaba ni vivo para escucharlo, pero bueno, ¿qué más tenemos? O sea, series que han sido absolutamente, que han sido clave seguramente en la formación lectora de generaciones enteras. Backpack, Jerónimo Stilton, Isadora Moon, que es una serie que lleva publicándose casi 6 o 7 años y que muchas, sobre todo lectoras, precisamente por un poco la estética que tiene, han leído en España millones de niñas. Hay una serie de cómic infantil que se llama Animaletes, que han hecho una adaptación audiovisual que es muy buena y es una canción que está compuesta por un tiburón, el jefe es un lobo, un tiburón, una piraña y una araña que tienen una banda de delincuencia. Y entonces, bueno, pues son aventuras divertidas en las que aprenden los niños y las niñas, entienden cómo funcionan los valores y también habla mucho sobre por qué este grupo de marginados se juntan entre ellos y hacen lo que hacen. ¿Qué más tenemos? En contemporáneos nacionales, pues tenemos a Pupi de Mariano Méndez Ponte, que seguramente lo conozcáis porque además ha sido un protagonista de series enteras de libros de texto. La Doña Rasi, que también es de Begoña. No, Pupi es de Mariano Méndez Ponte, Rasi es de Begoña Oro. Los buscapistas, que también es un género, el del misterio, de la resolución de misterios, es una cosa que produce muchísima satisfacción, empezar a hacerlo solos, y son libros muy queridos por el público. Todo lo que tenga que ver con algo que les produzca satisfacción, que sea una especie de premio, incentiva la lectura y que se enganchen a la serie y que sigan queriendo leer. Super Patata y Félix y Calcita, que son cómics de Artur La Perla. Es un poco nuestro edad piqui nacional. ¿Qué más tenemos? Ana Calabra, de Pedro Mañas, de nuevo, que es la historia de una bruja buena. Y esa es como la premisa de los libros de Aura Cadabra. ¿Qué pasaría si las brujas fueran buenas? Y entonces de repente Ana llega a un pueblo donde hay más niños que tienen poderes como ella y se empiezan a formar para ejercitar su magia en una escuela particular para ello. Bueno, ya está, vamos a seguir al siguiente. Si en algún momento, luego si queréis os paso mi contacto, si queréis más referencias, pues yo os suelto un rato más de referencias. Pero para que no se me haya el tiempo, os cuento un poco cuál es mi franja favorita, en la que está publicada toda mi obra para niños y niñas, que es la franja de entre 9 y 11 años. Creo que se me nota cuando hablo de ello, es casi todas las referencias que son precisamente esta franja de edad. Y a mí me gusta particularmente por cómo son los lectores, porque los adolescentes son implacables con las críticas. Yo soy una gran defensora de que los autores y las autoras, si nos caemos de nuestro ego, nos matamos. Y escribir para este público es la mejor manera de matarte desde el primer momento, porque les das igual, no les importa nada quién es el autor o la autora. Y eso solamente te puede hacer mejor escritor, porque tienes que superarte para conquistarlo, ¿no? Es como es una relación un poco tóxica, en realidad, si lo piensas. Pero claro, hay un atractivo en el poder de la seducción hacia los lectores que te hace superarte como autor o como autora. Saben lo que son, saben que los libros se escriben solos. Igual que saben que las pelis no se hacen solas o que no se dirigen solas. Pero es un ente nebuloso y fantasmagórico cuyos sentimientos no les importan nada. Entonces, los encuentros con lectores de esta edad son muy divertidos porque no tienen ningún problema en hacerte una crítica absolutamente desgarradora. Por lo general siempre son constructivas, pero son desgarradoras. Entonces, tú no puedes fallar con este público. Y entonces me parece que es la cantera del escritor.
que al final yo también tengo una concepción de que es escribir que es mucho más cercana a la artesanía que al artisteo. O sea, me parece que a escribir se aprende escribiendo y que la inspiración te llega delante del ordenador con el web abierto y no dando un paseo por el campo, claro, no también, pero que todo este oficio que tiene como mucho de idealizado en torno a él es un curro, o sea, es un trabajo y tener este espejo, que tu público objetivo sea este espejo, es maravilloso para que si de verdad quieres mejorar como autor, no te queda más remedio que hacerlo, porque tienes que dar el máximo de ti en cada obra que produces. Bueno, a esta edad, los 9 y los 12 años, pues ya si no leen solos es un problema, quiero decir, o sea, ya hay algún tipo de carencia o algo, se suele reforzar, que no es normal que un niño o una niña entre 9 y 12 años ya no sea capaz de leer solo. Entonces, su capacidad retentiva es muchísimo mejor y sobre todo pues gracias al fomento de la memorización. Entonces, esto nos permite complejizar las estructuras sintácticas y gramaticales de las obras que hacemos. Sus capacidades de comprensión lectora son bastante parecidas a las de un adulto. Ya se les puede hacer se les puede introducir vocabulario que desconozcan, recursos narrativos como más experimentales, figuras literarias complejas, como os decía, pues eso, ya son capaces de inferir vocablos, los dobles sentidos y los chistes, la ironía, la dominan a la perfección. Hay mucha gente que piensa que no, que todavía hay que protegerles y que explicárselo todo con... No hace falta. Dominan el lenguaje con soltura, o sea, los niños de esta edad además son muy buenos creadores de neologismos, hablan por los codos y tienen una gran capacidad para explicarlo, cómo opinan, qué opinan o cómo se sienten, aunque no dispongan a veces pues, de los términos necesarios para hacerlo. Son perfectamente ya capaces, o sea, son cuentistas profesionales, son perfectamente capaces de narrar episodios, de describir lugares, experiencias y, por supuesto, de mentirlas más elaboradas, aunque a veces pues, no necesariamente las más efectivas para conseguir lo que tú quieres conseguir cuando estás mintiendo, pues se hacen en esta... se conciben, ¿no? en estas mentes de entre 9 y 10 años. De nuevo, el es su entorno laboral, es su entorno natural, es donde más tiempo pasan, ya estudian todo tipo de materias, literatura, ciencias, etcétera, etcétera. Los amigos son muchísimo más importantes que la familia en este periodo y la construcción de la personalidad en grupo empieza en esta fase de la vida. Buscar la aceptación de los padres es fundamental y se solidifican de alguna manera sus intereses o sus aficiones, muchas veces en función de cómo es su entorno, ¿no? Pues si les gusta el fútbol son los más futboleros, si les gusta el baloncesto son los más baloncestistas, si les gusta la música son los más rockeros. Los cambios físicos de la pubertad o la preadolescencia empiezan también aquí y aunque de una manera por lo general bastante platónica empiezan a manifestar atracción e interés romántico hacia sus pares. ¿Qué más os cuento? Muchas veces ya hacen bastantes cosas solos, o sea, si por ejemplo, pues imaginaos que les gusta patinar, pues los padres o madres les dejan, o incluso les dejan pues, ir solos a centros comerciales, comprar ciertas cosas. En cuanto a gestión emocional, en teoría ya están como bastante formaditos, no se suelen ver sobrepasados por rabietas, ¿no? Por ejemplo, no se suelen ver sobrepasados por sensaciones así como más primarias, como el rollo el hambre o el sueño, que es lo que genera como los primeros conflictos sean solos, hacen los deberes solos, son lo suficientemente responsables como para desempeñar tareas sencillas, rollos sacar al perro, fregar los platos, sacar los platos del lavavajillas. Y esto les hace sentir, bueno, pues son actividades que son necesarias para la configuración de su identidad. Son mucho más curiosos e inquietos que en la etapa anterior. No suelen tener tan acentuado como los adolescentes, ni siquiera como los adultos, el sentido del ridículo, y eso provoca que tengan una imaginación muchísimo más desatada. Eso es lo que a mí más me gusta de toda esta franja de edad. Esta falta de sentido del ridículo lleva asociado a un grado de espontaneidad que a veces puede resultar grosero.
Y este es el motivo por el que el humor que más triunfa en esta franja de edad, en la literatura de esta franja de edad, es el gamberro. Casi todos, si pensáis en libros para esta franja de edad, todos son bastante, bueno, pues la broma, ¿no? La travesura y el gamberrismo tienen mucho peso. Todavía respetan a la autoridad y necesitan la supervisión de la ley de un adulto, pero están empezando un poco ahí a tontear con la rebeldía. Y precisamente por eso todavía es una etapa de la vida en la que buscan el reconocimiento de los adultos, mientras que en la adolescencia no. La adolescencia es todo lo que me pueda alejar y jorobarte a ti como adulto. Aquí todavía sí que buscan esa aceptación vale, que se sientan como orgullosos de mí y de lo que hago. Siguen siendo como referentes los adultos y objeto de admiración, pero ya no están tan idealizados, pues ya sabes un poco que son personas humanas y que tienen sus cosillas. Y una cosa que es muy típica de esta edad es que empiezan como a manifestar su opinión y a necesitar que sea escuchada y tenida en cuenta, tanto por parte de los adultos, pero sobre todo por parte de sus amigos. El afán de protagonismo es característico de esta edad. Si conocéis a niños de 28 o 9 años, pues siempre son el centro de la atención porque son los más payasos, como decíamos antes, y también se consolida el sentido de la injusticia, o sea, la percepción de la injusticia y la desigualdad. Entonces, a veces, cuando algo les toca, pueden llegar a ser muy, muy vocales al respecto. No son niños pequeños, tampoco son mayores, no son productos de personas, son personas completas, pero están a punto de cruzar un límite. Y precisamente por eso, porque creo que viven en un limbo muy raro, es una etapa de la vida muy interesante. La literatura de esta franja de edad pues, se caracteriza, yo creo, sobre todo por ser súper desatada. Yo siempre me gusta mucho poner un ejemplo de audiovisual, porque a veces recurro al audiovisual porque es como más gráfico y más fácil. Hay una película que se llama Los Crocs, que está protagonizada por una familia de cromañones y habla de temas bastante complejos también. En la segunda película también habla como de la diferencia de clases y de los privilegios, ¿no? A los que, de dónde partes y a dónde eres capaz de llegar. Y bueno, es un tema bastante complejo, tratado de una manera perfectamente adecuada a la edad del público a la que está destinada la película. Pero hay una parte que a mí me encanta y es que tienen un conflicto con una manada de simios y estos simios hablan un lenguaje de signos y los signos son puñetazos. Entonces, claro, tú piensas esto y dices, esto solo se le ha podido ocurrir al hijo del guionista, a la hija del guionista o al guionista cuando era hijo o hija de alguien. O sea, hay un momento aquí de cosas locas que solamente se le ocurren a los niños y precisamente por eso cualquier tipo de locura funciona. Una breve línea de autobombo, ¿vale? Para que entendáis un poco a lo que me refiero. En las dos últimas obras que yo he publicado, Presenta por siempre y Los oyentes de repente os decía que hablan sobre política para niños. Es un tema bastante complejo y que yo he intentado enfocar desde ningún sesgo político, inevitablemente, no sé, o sea, traduciendo mi ideología, pues está ahí, ¿no? Porque toda obra es política, pero he intentado que hubiera una visión como bastante global. Bueno, hay un momento en el que encarcelan a unos niños políticos y la cárcel es un castillo inflable, ¿no? Y entonces de repente pues aquí te vuelves loco y todo es posible dentro del castillo inflable. Y en el segundo libro yo quería hablar sobre los nacionalismos y los movimientos independentistas y entonces los protagonistas del primer libro fundan una república independiente de niños en un parque de atracciones. Bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Que también la de cosas que pasan ahí. A eso me refiero con volverse loquísimo es válido en esta. No solamente es válido, sino que además es apetecible y es casi necesario. ¿Qué más? Bueno, pues los libros para esta franja de edad suelen tener en torno a las entre 20.000 y 60.000 palabras, que esto son aproximadamente unas 200 páginas de maqueta. Si van ilustrados, que a veces lo hacen, las ilustraciones ya tienen un peso como mucho más, es casi un complemento estético.
y por lo general nunca están ilustrados a cuatro tintas, o sea, ya no van a todo color. La proporción entre títulos autoconclusivos y series que se publica es bastante más equilibrado, porque en la franja anterior una cosa que nos he mencionado es que casi todos los libros son sagas, precisamente porque están saliendo como de esta necesidad de repetición constante, pero encuentran confort en que las historias se desarrollen de una manera como más o menos rutinaria. De entre 6 y 9 años, lo más común es que cuando hay todos los libros que les gustan sean sagas. Ahora para New Grey ya hay un equilibrio un poco mayor. Sigue habiendo muchas series de libros que tienen pues, un montón de títulos, pero los títulos autoconclusivos empiezan a ser un poco más frecuentes. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vale, y los personajes suelen evolucionar a la medida que lo hacen los niños. Estoy pensando, por ejemplo, hay dos vertientes. Que haya sagas tipo lo que pasa en Los Simpson, que Bart siempre tiene 10 años y Lisa siempre tiene 8 años, y sagas en las que los personajes evolucionan con el tiempo, como por ejemplo los Harry Potter, ¿no? Que en el primer capítulo están primero, en el segundo capítulo, o sea, en el primer libro están primero, en el segundo capítulo están segundo. Las dos opciones son válidas, pero hay que tener en cuenta que si se optara por la segunda opción, lo que pasa es que va a ir evolucionando, o sea, las características de los libros a nivel de cómo tienen que ser van a ser diferentes porque están destinadas a niños que aspiran a cosas distintas. Aquí volvemos de nuevo a los niños quieren ser esa aspiracional, entonces cuando tienen 8 años leen sobre niños que tienen 10 y cuando tienen 10 leen sobre niños que tienen 12. Y los animales humanizados pues ya desaparecen completamente del panorama a favor de realidades pues, como más diversas, con un ancla en la realidad. Sí que es frecuente encontrar como niños monstruos o que se alejan de la normalidad por algún motivo concreto o directamente pues, criaturas inventadas. Aunque por lo general los problemas de los adultos no les interesan muchísimo, es frecuente que haya interacción entre personajes niños y personajes adultos, por eso aunque hay muy buenas obras protagonizadas por adultos para esta franja de edad, por lo general los adultos desaparecen porque los que resuelven los conflictos son los propios niños y las niñas, los protagonistas. Y ¿qué más? A ver, eso, que los conflictos los resuelven. Y lo que quería decir es que uno de los tropos más clásicos dentro del teatro de Grey es pues, los padres que están ausentes, se van de viaje, 10 minutos, sí. 5 o 5, vale. Padres ausentes, padres que se van de viaje o padres que están directamente muertos. Los autores de referencia de esta franja son los mismos que los de la anterior, o sea, casi todos los autores y autoras que escriben para niños y niñas de 6 y 9 años también lo hacen entre 9 y 12, muchas veces porque las sagas crecen y los protagonistas lo hacen con ellos. A ver, ¿hay algún autor que no hayamos visto, que nos haya mencionado antes? Bueno, pues no lo sé, para esta franja de edad serían los cómics de Asterix, los cómics de Ibáñez, los libros de Jeff Kinney, por ejemplo, de David Walliams, son David Walliams, que es autor, por ejemplo, de pues, la abuela gánster, o Jeff Kinney es el autor del Diario de Greg. Elizabeth Agnone, las Wicks, hace un montón de años fue una autora de referencia muy, muy importante. Pero bueno, si queréis algo, y a nivel del panorama nacional, pues tenemos, por ejemplo, a Elvira Lindo, con Manolito, a Roberto Santiago con los futbolísimos, a Pedro Mañas, que ya lo mencionabas en la sopa, a Leticia, que está por aquí, a ¿quién más? Bueno, a mí, no sé de qué tengo referencia, pero casi todo lo que tengo publicado es después de esta página. Vale, yo voy a dejar así como en los últimos 10 minutos el juvenil no es un taller per se, pero bueno, es un género complejo porque las características formales de los libros juveniles no se distancian prácticamente en nada de los libros para adultos, es simplemente que hay que entender a los adolescentes. La franja es de colocar un libro en juvenil o catalogarlo como juvenil o no, por lo general es una decisión de marketing, ¿vale? Pero sí que es verdad que las obras, o sea, que hay muchos libros que podrían considerarse juveniles que se consideran para adultos y viceversa.
¿Cómo son los adolescentes? Si la preadolescencia se caracterizaba porque son desvergonzados fundamentalmente y osados, con el estallido de la pubertad lo que pasa es que la tendencia se revierte, se vuelven mucho más conscientes de esta capacidad de hacer el ridículo. En el cuerpo y en el cerebro de los adolescentes empiezan a producirse cambios que generan desconcierto y ansiedad, que son dos sensaciones como muy típicas de esta época y que a su vez dan lugar al retraimiento, lo que lleva además una búsqueda de una mayor privacidad en general en sus vidas. En esta etapa, pues el cerebro no está del todo formado y por eso hace que esto provoca que los adolescentes a veces tomen decisiones de manera impulsiva y bueno, pues no tomen las mejores decisiones posibles. ¿Es culpa de ellos? No, es porque tienen el cerebro pues blandito todavía. Es un momento en el que pueden distanciarse de los adultos y que son rebeldes, o sea que la rebeldía es inherente a esta etapa de la vida y que además tiene que ser así. Cuestionan constantemente la autoridad, están peleando todo el rato con sus adultos de referencia. Bueno, ¿qué más os cuento de los adolescentes? Empiezan a generar sus propios códigos lingüísticos y sus jergas, y esto es importante a la hora de crear personajes que sean creíbles, hay que conocerlos. La necesidad por pertenecer a un grupo es prácticamente desesperada. Y bueno, pues eso se traduce también en que cuando son fans de un fenómeno, son muy fans, porque esto por lo general genera comunidad. Y su hábitat natural pasa un poco de ser el instituto, que es donde pasan la mayor tiempo de su vida, o sea, el mayor tiempo de su actividad laboral en ese momento que estudian, y la calle o el lugar donde confraternizan con este grupo del que quieren formar parte es muy importante y también suele ser un escenario adecuado, ¿no? para crear historias. Es un fenómeno relativamente reciente, la literatura juvenil, como os decía, hay mucho debate en torno a qué es juvenil y qué no lo es, pero os voy a hacer, simplemente para terminar, cuáles son las características de los libros, ¿vale? A nivel formal, apenas, como os decía, se diferencian de los libros concebidos para adultos. La extensión media de una novela juvenil está en torno a las 75.000 palabras, pero las hay muchísimo más cortas y muchísimo más largas, eso no es un problema. Tanto la narrativa como el cómic, como la novela gráfica o el young adult, suele tratar de temas que preocupan al público al que va dirigido: relaciones de amor, amistad, crecimiento, problemas familiares, consecución de objetivos, lucha contra la injusticia, conflictos generacionales, en escenarios realistas y fantásticos. Están protagonizados por personajes de entre 13 y 17 años aproximadamente. La persona narrativa en la que se narra la historia es indiferente, aunque es cierto que la primera persona sigue siendo la predilecta de los autores que eligen escribir por esta franja de edad. Y los experimentos literarios pues son bienvenidos. Caben todo tipo de recursos y figuras literarias, hay obras de absolutamente todos los géneros y, vamos, en definitiva, esto es para decir que aquí cabe toda la literatura que os apetezca. Los otros temas que son un poco más tabú o que se tratan con más delicadeza son la violencia y el sexo explícito. El primero, para intentar no herir la sensibilidad de los lectores, y el segundo, por puro puritanismo. Esto no tiene nada que ver con que no les interese el sexo, que es probablemente lo que más les interesa en esta franja de edad. ¿Qué es lo que determina que una obra es juvenil? ¿Es la edad de los protagonistas? Pues no necesariamente. Lo que determina que una editorial catalogue la obra como juvenil adulta es precisamente el tratamiento de las temáticas y la profundidad con que se abordan, las experiencias que reflejan y, en última instancia, si los lectores a los que se dirige y le dan buena acogida. O sea, eso es lo que coloca un libro en la estantería de juvenil. Algo, y esto es una reflexión personal de nuevo, es que creo que no deberíamos perder de vista, como creadores, que es que la adolescencia y la primera juventud son etapas de la vida bastante particulares, en las que el cerebro no está maduro, o sea, no son adultos, aunque parezcan adultos, aunque a veces actúen como adultos, todavía no lo son, y la personalidad está a punto de cristalizar. Yo creo que todos los gustos reales que conservamos como adultos se fraguan en esta franja de edad. O sea, todo lo que nos gustaba a los 16 nos sigue gustando a los 66. Por lo general, los gustos musicales, los gustos estéticos. Y por eso, precisamente, determinar los gustos literarios de una persona
es una gran responsabilidad porque también cristalizan aquí. Si con 16 le llamamos romántica, muy probablemente le tengamos un cariño muy particular. Nunca abandonamos la romántica, nunca abandonamos el terror, o nunca abandonamos la fantasía. Por eso creo que también hay que atender con cierto mimo y cierto cuidado a la literatura juvenil, precisamente teniendo en cuenta que no estamos todavía en territorios adultos y que estamos probablemente teniendo una gran responsabilidad en la influencia que vamos a tener de su gusto lector y su hábito lector. Y no se ha dejado de decir, pero es que había mucho que decir. Y espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y espero que os anime a seguir escribiendo. Y bueno, pues ahora si queréis nos quedamos un momento, yo doy no quiero que se grabe mi contacto, pero os doy y me podéis preguntar cosas, me podéis preguntar referencias o podéis preguntarme lo que queráis. Y muchas gracias.